Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un documento muy particular. Un extracto del diario personal de Miguel Ángel Poblete. Es del martes 19 de julio de 1983. Así es, y es su relato de lo que él llamó la cuarta aparición mariana, allá en Peñablanca, Chile. Exacto. Tenemos aquí frente a nosotros su narración de ese día en concreto. ¿Y nuestra misión? Bueno, es analizar los detalles, ¿no? Ver los mensajes que reporta, las interacciones que describe en esta entrada específica. Vamos a desentrañar esto. Precisamente. Y creo que es crucial abordar estos relatos como lo que son, ¿verdad? Descripciones muy personales de experiencias. Bueno, que a menudo se califican de espirituales o místicas. Nos vamos a centrar exclusivamente en el contenido de esta entrada del diario. Analizamos lo que se narra, sin añadir interpretaciones de afuera ni validar nada. Solo comprender la narrativa que presenta el autor. Entendido. Bueno, el relato empieza a las 3 p.m. Miguel Ángel cuenta que subió al cerro, iba con 2 acompañantes, Claudio y Herminio. Unos jóvenes, ¿no? Sí, llevaba consigo 3 flores y unas velas, elementos que, según indica él mismo, le habían sido pedidos antes. Y ya de entrada, un detalle que, llama la atención. Dice que la aparición da una señal en el cielo. Ajá. Un lucero visible a las 3:30 p.m. Pero, y aquí lo importante, recalca que sus acompañantes no lo ven. Este inicio ya establece puntos clave. Lo de los objetos pedidos, las flores, las velas, sugiere, como dices, una continuidad con eventos previos, ¿no? Como si siguiera instrucciones. Y lo de la señal celestial, que no es compartida, eso introduce de lleno un elemento subjetivo fundamental en este tipo de testimonios. La experiencia personal contra la observación colectiva. Y esa diferencia parece que genera tensión casi inmediatamente. Según el diario, la figura pide que los 2 chicos, los acompañantes, se arrodillen, que se hinquen para adorar a Dios y recen el rosario. ¿Y qué pasa? Pues que ellos se niegan, rotundamente. El texto dice literal, no. ¡Guau! Directo. Sí, la figura insiste, les pide que pidan perdón, pero la negativa sigue. Y aquí es donde, digamos, la cosa se pone interesante. A ver. Porque los acompañantes empiezan a desafiar a la figura. O sea, no es solo incredulidad pasiva. Le piden pruebas. A través de Miguel Ángel, claro. Dile que se nos aparezca. Queremos verla. La confrontación directa. Típico en estos casos de escepticismo. Y hacen preguntas muy específicas. Uno dice, dile si estoy bautizado. Y la respuesta, según Miguel Ángel, es sí, lo está. Es hijo de Dios. Una respuesta que busca validar, ¿no? Dentro del relato. Claro. Luego, otra pregunta. Dile si he hecho la primera comunión. Y la respuesta, de nuevo, sí. Parecería que la figura está como pasando el examen. Ajá. Pero, cuando piden verle la cara, ahí la respuesta cambia totalmente. Es un no. Es fascinante observar este diálogo, tal como lo reporta. Por un lado, esas respuestas afirmativas a preguntas verificables, ¿no? Bautismo, comunión, podrían funcionar como una validación interna del relato. Pero por otro lado, la negativa a mostrarse, a ser interrogada, dile que no estoy aquí para ser interrogada, sino vengo en una misión, salvar almas. Eso establece un límite clarísimo. Centra todo en la misión, no en la demostración, para convencer a los escépticos. Vemos un choque ahí, ¿no? Entre el escepticismo y la autoridad que reclama la figura. Totalmente. Esa tensión es palpable. Pero, me surge una duda aquí. ¿No es un poco paradójico? La figura, según el diario, llora por la incredulidad. Sí, lo menciona. Y las burlas, dice que le echaron garabatos. Pero al mismo tiempo, se niega a darles esa prueba visual que piden. ¿Cómo encaja eso en la narrativa? No refuerza la duda. Es una observación muy pertinente y apunta a una tensión que vemos mucho en estos relatos, ¿eh? Desde la perspectiva de la narrativa misma, el llanto. Ese llanto atribuido a la figura funciona para subrayar algo, la importancia de la fe por sobre la evidencia. Presenta la duda no como algo, natural o intelectualmente válido, sino casi como una ofensa, ¿no? Algo que entristece a lo divino.
Entonces, negarse a dar la prueba visual, en ese contexto, reforzaría la idea de que la fe verdadera no necesita ver para creer. Es un mecanismo narrativo fuerte, aunque claro, para el que busca certezas, pues frustrante. Entiendo. Es como decir, mi pena es prueba suficiente de mi verdad, no necesito mostrarme. Y esa carga nocional, como dices, se intensifica. El diario describe que el llanto de la figura hace llorar también a Miguel Ángel. Hay una conexión ahí, fuerte. Una empatía, sí. Y justo ahí, en medio de esa emoción, viene un llamado directo. Penitencia por todos los hijos incrédulos que esperan ver para creer. Insiste en eso, ¿no? Fe sobre vista. Y, inmediatamente después, se menciona un mensaje secreto, con instrucciones claras. No lo escribas ahora. Claro, el llanto, el llamado a la penitencia por la incredulidad son temas recurrentes, cumplen esa función que decíamos. Y el elemento del secreto, bueno, eso también es muy característico. Es un recurso, digamos, un tropo muy común en estas historias. Genera intriga, ¿no? Sugiere una comunicación especial, privilegiada, y a menudo implica que la revelación completa será, bueno, poco a poco o para un momento futuro. Fíjate que el propio texto del diario aclara después, como una nota al margen, que ese secreto se inserta más adelante para que se entienda mejor. Sí, exacto. El texto hace esa aclaración. Y luego, ¡pum!, presenta lo que afirma era el contenido de ese secreto que se reveló después. Y es denso. Incluye lamentos sobre la falta de respeto por la vida humana. Hay una frase que me llamó la atención. La naturaleza se horroriza de los hombres. Suena casi ecológico, ¿no? Pero en clave espiritual, los santos misterios de salvar almas. Y una profecía muy concreta. Anuncia un milagro. Ocurrirá un jueves 12 de... No dice el mes, pero ojo, advierte que ese mismo día aumentarán los temblores en la tierra. Analizando ese contenido secreto, tal como se presenta, vemos varios ejes. La crítica moral y social, sí. Luego, esa preocupación ecológica que mencionas, que es llamativa por cómo lo expresa. La naturaleza se horroriza. Es una forma muy fuerte de hablar de un desequilibrio causado por el hombre. También la admonición al clero, un llamado a volver a lo esencial, digamos. Y el componente profético, claro. Lo interesante es cómo este secreto parece mezclar preocupaciones que quizás resonaban en esa época, ecología, crítica social, con un marco profético más tradicional. Y la profecía del milagro. Es curiosa, por su especificidad parcial, jueves 12, y por conectar directamente lo sobrenatural, el milagro, con algo natural y adverso, los temblores. Vincula cielo y tierra de forma, ominosa. Tras esa inserción del secreto, el diario vuelve a la conversación. Miguel Ángel cuenta que preguntó directamente, ¿quién es usted? La pregunta clave. Y la respuesta que él registra es múltiple. Parece que se da por partes. Primero, se identifica como Madre del Socorro, un nombre que, dice el texto, el Señor ha glorificado. Luego se presenta como el corazón purísimo de la encarnación del Hijo de Dios. Y un poco después lo reafirma, el Inmaculado Corazón de la encarnación del Hijo de Dios. Títulos con una carga teológica muy específica dentro del catolicismo. Exacto. Y junto con esa identidad, Miguel Ángel recibe una advertencia muy personal, muy dura, sobre su futuro, cargada de sufrimiento. Le dice, oh niño, te dirás por qué has nacido. Mandato te digo y de cierto te digo. Mandato serás. Suena, sobrecogedor. Sí, es una carga pesada la que le pone encima, según el relato. Y justo después de esa advertencia tan personal, el tono cambia. Se vuelve global y, francamente, apocalíptico. El texto describe que el mundo pasará por una gran oscuridad, unos 3 días. Menciona qué objetos en el cielo, y especifica los satélites, los objetos nucleares, caerán sobre la Tierra, causando desastres enormes, terremotos, y que la furia del mar se tragará muchas naciones. O sea, una visión cataclísmica total. Imágenes muy potentes, muy visuales. Y frente a eso, el llamado es urgente, cambio de vida, oración para no caer, y además advierte sobre futuros grandes hombres que hablarán contra Dios, que engañarán a muchos. Y lo señala, obra de Satanás. Es realmente desconcertante esa mezcla, ¿no? La advertencia personalísima y de repente la profecía cósmica y la lucha espiritual a gran escala. ¿Qué nos dice eso? Pues
Es que esa combinación es uno de los aspectos más interesantes, creo. La acumulación de elementos es muy densa ahí. Los títulos que reclama la figura Madre del Socorro, Inmaculado Corazón, buscan situarla claramente, ¿no?, dentro de una iconografía, una teología católica reconocible. Establecen su autoridad en esos términos. Claro. La advertencia personal a Miguel Ángel, mandato serás, refuerza su papel central. Él es el receptor, el transmisor quizá, le da un destino, particular difícil, pero significativo en esta historia. Sí, le da un protagonismo total. Y luego las profecías apocalípticas que describes, los 3 días de oscuridad, la caída de objetos. Es interesante que menciones satélites y objetos nucleares, ¿no? Refleja ansiedades muy de la Guerra Fría, de esa época. Son motivos muy presentes en la literatura escatológica cristiana, la que habla del fin de los tiempos, y resuenan con otras apariciones, sobre todo del siglo XX. Y lo de los falsos profetas. También es un tropo, un recurso común. Funciona para autenticar el mensaje propio. Este es el verdadero. Cuidado con los engaños que vendrán. Establece una dicotomía clara. Todo junto crea una atmósfera de urgencia, de gravedad, extrema. La narración de ese día va llegando a su fin. Y hay una última profecía, también muy impactante. Dice, aprontarse para un gran terremoto de un grado jamás conocido, ni nunca pensado ver ni sentir. Suena aterrador. Uf, sí. Pero, y esto es crucial, añade inmediatamente una condición. Dice, rezad el rosario para que no suceda. Es una manda que te digo y pido. Ah, la condicionalidad, eso es importante. O sea, que la oración podría evitarlo. Luego, Miguel Ángel menciona otra revelación secreta. Algo que vio pero que dice no poder describir con palabras, solo que lo dejó frío. Más misterio. Sí, añade otra capa. La figura pide que sus amigos, los incrédulos, vuelvan el lunes siguiente. Y a Miguel Ángel le dice que a él lo espera al día siguiente. Finalmente describe la partida. Se eleva, abre las manos, desaparece. Y Miguel Ángel termina la entrada expresando su pena por la tristeza que vio en la señora y reafirma su deseo de que la misión se cumpla. Este cierre condensa varios puntos clave, ¿eh? La profecía del terremoto es notable no solo por la magnitud que describe, sino por ser explícitamente condicional. Está ligada a una acción humana concreta, rezar el rosario. Esto introduce una idea teológica importante en algunas tradiciones, que los eventos anunciados, incluso los peores, no son un destino fijo, pueden mitigarse, posponerse. Por la acción humana, la oración, la penitencia, refuerza el poder, la responsabilidad del creyente. Le da agencia, digamos. Exacto, la mención de otro secreto, indescriptible esta vez y con ese impacto emocional, me dejó frío. Añade más misterio. Sugiere que hay dimensiones de la experiencia que van más allá del lenguaje. La despedida, elevándose, es un elemento clásico. Y la reacción final de Miguel Ángel, su pena, cierra el círculo de la experiencia personal intensa, ¿no? Subraya su compromiso emocional y su aceptación de la misión. Entonces, al final está bueno esta inversión en la entrada del 19 de julio de 1983. ¿Con qué nos quedamos? Pues con un relato muy vívido, muy detallado, de una interacción compleja, llena de tensión, de emoción. Sí, muy densa. Vimos la descripción de esa señal celestial personal, el choque con los acompañantes escépticos que piden pruebas, los mensajes de penitencia, las advertencias sobre la incredulidad, también profecías cósmicas, terrestres, enormes, algunas condicionales, la revelación de una identidad católica específica y una carga emocional, muy fuerte, tanto en la figura como en él. Muchísimo para una sola entrada de diario. Ciertamente, este texto, si lo analizamos como la narrativa personal que es, encapsula muchos elementos que reconocemos como característicos de relatos de apariciones marianas, de experiencias místicas. Vemos la experiencia subjetiva intensa, ¿no?, que transforma a quien la vive, pero que contrasta fuertemente con el escepticismo o la falta de percepción de otros que están ahí mismo. Esa dualidad es central. Están los mensajes morales, las advertencias proféticas personales y globales, la dinámica de secretos, de revelaciones graduales. Quizás una reflexión final que surge de leer esto es, cómo el propio relato construye y presenta distintas realidades coexistiendo.
Para los acompañantes, según cuenta Miguel Ángel, no pasa nada extraordinario visible. Para él, en cambio, se está desplegando un drama cósmico, espiritual, inmenso. En el mismo lugar, al mismo tiempo. Exacto. Y eso nos deja pensando, ¿no?, sobre la naturaleza misma de la evidencia, de la creencia, de la experiencia personal, en contextos que, por definición, se salen de lo común. ¿Qué preguntas nos genera esa coexistencia de realidades dentro de la misma narración?